Hola, buenos días. Bienvenidos a la sesión número 4. Esta semana vamos a estar hablando acerca de la ley del ISR aplicado a la nómina, a los ingresos por salarios. Hoy en el video el tema va a ser disposiciones generales del ISR aplicados a la nómina y durante la semana vamos a ir viendo en los siguientes videos los ingresos gravables, exentos y cómo se realiza el cálculo de las retenciones de ISR en una nómina. Les voy a compartir las diapositivas que vamos a analizar el día de hoy. Son disposiciones del ISR aplicado a la nómina. Bueno, como ya hemos comentado anteriormente, todos los mexicanos residentes en México tenemos que contribuir al gasto público, ¿verdad? De acuerdo al famoso artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. Propiamente, pues quienes somos asalariados o percibimos un sueldo, pues caemos en esta obligación, ¿verdad?, de contribuir al gasto público. Tanto es así que pues la ley del impuesto sobre la renta tiene dentro de su legislación contemplado el percibir un ISR por los ingresos que obtengan los trabajadores. ¿Sí? Todo el tratamiento de cómo calcular el ISR de los ingresos por salarios, pues está ahí contemplado en el título cuarto de la ley del ISR, en su capítulo primero, que se llama de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado. ¿Sí? Dentro de este capítulo encontramos tanto obligaciones para los trabajadores como obligaciones para los patrones en materia de ISR. ¿Sí? El artículo 98 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos habla acerca de las obligaciones que tienen los trabajadores en materia de ISR. Nos menciona, de hecho, la ley, pues aquí a los trabajadores los reconoce como contribuyentes de este régimen que ahorita mencionamos, de que los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este capítulo, además de efectuar los pagos de este impuesto, tendrán las siguientes obligaciones. Estas fracciones que vamos a enlistar a continuación nos van a decir qué obligaciones tienen los trabajadores en cuanto a impuestos sobre la renta. La fracción primera habla acerca de que el trabajador tiene que proporcionar datos para que el patrón lo pueda inscribir en el RFC. Y de esta manera, pues ya al tener su RFC, pues sabemos que con este RFC nos identifica el SAT, nos identifica Hacienda. Así Hacienda va a estar enterada de que como trabajadores estamos contribuyendo al pago del impuesto sobre la renta. ¿Sí? Bueno, la fracción primera menciona que proporcionar a las personas que les hagan los pagos a que se refiere este capítulo datos necesarios para que dichas personas los puedan inscribir en el RFC, o bien cuando ya hubieran sido inscritos con anterioridad, proporcionar su clave de RFC al empleador. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en caso de que el trabajador no tenga RFC, pues podemos solicitar, entre otros datos, su CURP y lo podemos registrar como asalariado por medio de la página del SAT. ¿Sí? Bueno, otra de las obligaciones que tienen los trabajadores en materia de la ley del impuesto sobre la renta es la solicitud de constancias de retención de impuestos. Dice que la fracción segunda, solicitar las constancias a que se refiere la fracción tercera del artículo 99 de esta ley y proporcionarlas al empleador dentro del mes siguiente a aquel en el que se inicie la prestación del servicio, o en su caso, al empleador que vaya a efectuar el cálculo del impuesto definitivo
o acompañarlas a su declaración anual. No se solicitará la constancia del empleador que haga la liquidación del año. Bueno, aquí puede ser que el trabajador tenga dos o más, uno o más empleadores o patrones, ¿verdad? O que durante el año haya trabajado con 3 patrones distintos. Entonces, es una obligación del trabajador entregar constancias o los FDI de nómina de cada uno de los patrones anteriores a su nuevo empleador o a su nuevo patrón. ¿Para qué? Como ahorita más adelante vamos a ver, es una obligación de los patrones realizar el cálculo anual. Entonces, para que el patrón esté en disposición, el patrón que tenga el 31 de diciembre, esté en disposición de realizarle el cálculo anual al trabajador, pues debe de contar con la información completa en cuanto a los ingresos. Afortunadamente para esto, controlarlo sería muy difícil, ¿verdad? Estarle pidiendo a cada trabajador pues que lleve un control de sus recibos de nómina de sus anteriores trabajadores, pues sí se puede hacer y se debe hacer, pero puede resultar un poquito complicado. Pero existe un aplicativo que se llama Visor de Nómina. El visor de nómina lo pueden encontrar en la página del SAT. Regularmente sale o se actualiza completamente ya cuando se acercan las declaraciones anuales. Pues el patrón puede entrar al visor de nómina del trabajador, previo contar con su RFC y su contraseña para poder ingresar, y se puede consultar ahí la información de forma anual de cuántos patrones ha tenido, qué sueldo ha percibido con cada uno de ellos. Pues ahí le serviría esa parte. Pues otra de las obligaciones que tienen los trabajadores en materia de ISR es la presentación de la declaración anual. La fracción tercera del artículo 98 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos dice que tienen la obligación de presentar declaración anual en los siguientes casos. Es decir, como trabajador, si caigo en el supuesto de alguno de estos 5 incisos, tengo la obligación de presentar mi declaración anual por mis propios medios, ¿sí? El inciso A dice que cuando además obtengan ingresos acumulables distintos de los señalados en este capítulo. Es decir, yo aparte de estar en el régimen de sueldos y salarios, estoy en el régimen de servicios profesionales, por así poner un ejemplo. Entonces ya por ese hecho de que estoy teniendo ingresos por otro régimen, aparte del de salarios, pues ya tengo que arreglármelas para presentar mi declaración anual, ¿sí? El inciso B dice que cuando se hubiera comunicado por escrito al retenedor que se presentará declaración anual. Es decir, yo como trabajador nada más tengo mi ingreso por sueldos y salarios, pero pues como me quita bastante ISR el patrón, o sea, gano bien en mi nómina, entonces pues yo tengo mis deducciones personales y quiero yo presentar mi declaración anual para ver si me resulta un saldo a favor. Entonces yo tengo que presentar un escrito ante el patrón y decirle, oye, no me hagas el cálculo anual, yo lo hago y yo voy a presentar mi declaración anual de forma independiente porque así lo requiero, ¿sí? Es un ejemplo. El inciso C dice que cuando dejen de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año de que se trate, o cuando se hubiesen prestado servicios a 2 o más empleadores en forma simultánea. Es decir, si durante el año como trabajador tuve más de un patrón, por ese simple hecho, tengo que presentar la declaración anual por mis propios medios. Inciso D dice que cuando obtengan ingresos por los conceptos a que se refiere este capítulo de fuente de riqueza ubicada en el extranjero o provenientes de personas no obligadas a efectuar las retenciones del artículo 96 de esta ley. Por ejemplo, aquí, si su fuente de riqueza está ubicada en el extranjero, tiene que presentar su declaración anual también por sus propios medios, ¿verdad? Para determinar el ISR a pagar. Como no le efectuaban retenciones, cayendo en este supuesto, pues entonces obligado a presentar declaración anual. ¿Para qué? Pues para pagar el ISR que en su momento no se le retuvo. Y en el inciso E, dice que cuando obtengan ingresos anuales por los conceptos a que se refiere este capítulo, excedan de 400,000 pesos. Es decir, soy un trabajador que tengo ingresos por salarios
pero el total de mis ingresos anuales son más de 400,000 pesos, entonces ya estoy obligado en automático a que voy a presentar mi declaración anual por mi cuenta. Sí, ya el patrón no tiene por qué informar o hacerme el cálculo anual. La fracción cuarta nos dice que otra obligación es comunicación escrita en caso de elaborar para 2 o más patrones. Comunicar por escrito al empleador, o sea, al patrón, antes de que éste les efectúe el primer pago que les corresponda por la prestación de servicios personales subordinados en el año de calendario de que se trate, si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el subsidio para el empleo a fin de que ya no se aplique nuevamente. Bueno, aquí el trabajador al momento de que vaya a iniciar la relación laboral y antes de que le efectúen su primer pago de nómina, debe de informarle a su nuevo patrón o, si es que está laborando en otra parte. Por ejemplo, eso se da mucho con los médicos que trabajan en varias partes. Como asalariados pueden trabajar en el Seguro Social, pueden trabajar en el ISSSTE o pueden estar también en algún hospital particular. Entonces, bueno, en la práctica me ha tocado verlo con ese tipo de trabajadores. Entonces, el trabajador tiene la obligación de informarle a cada uno de ellos que tiene otro empleo y el trabajador va a elegir quién le va a hacer la entrega del subsidio al empleo, que ahorita vamos a ver qué es el subsidio al empleo. ¿Para qué? Pues para que cada uno de los patrones esté informado y sobre todo se haga el cálculo correcto del ISR y también la entrega del subsidio al empleo por una única vez, es decir, el subsidio al empleo no se lo podrían entregar cada uno de los patrones, sino que es una sola vez. Ok, bueno, entonces lo que vimos hasta aquí en las letras azulitas son al menos cuatro obligaciones que tienen los trabajadores en materia de ISR, y así como las empresas y los negocios por sus actividades pagan ISR, pues también los trabajadores por nuestro ingreso debemos de pagar dicho impuesto y cumplir con estas cuatro obligaciones. Ahora, también la ley del ISR, ya habíamos visto, bueno, antes de esto, habíamos visto que la nómina la regulan varias leyes, ¿verdad? Como vendría siendo la Ley Federal del Trabajo, de grandes rasgos, pues ya más o menos la conocimos, la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit, Ley del Impuesto sobre Nómina. Y ahorita vamos a ver en materia de ISR qué obligaciones tienen pues los patrones, ¿sí? Bueno, estas obligaciones se encuentran en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su artículo 99. De hecho, son muchísimas más obligaciones de las que tiene el trabajador. Bueno, el artículo 99 en su fracción primera habla acerca de la retención del ISR que como patrón le tiene que realizar al trabajador vía nómina. Y cada que el patrón le haga un pago de nómina a su trabajador, le va a hacer el cálculo del impuesto de ISR y vía nómina le va a hacer una retención. El patrón lo que hace es que periódicamente va guardando esas retenciones para cuando se llega en la fecha en que se presenta la declaración mensual, ahí el patrón va a manifestar que le va a pagar a Hacienda tanta cantidad de dinero por concepto de retenciones de ISR por salarios, ¿sí? No es un ISR que esté pagando de su bolsa, sino que son retenciones que si la nómina es semanal, pues semana con semana él fue guardando para poder pagarlas cuando se llega el tiempo, en la declaración del mes, ¿sí? También eso es cuanto a lo mensual, la primera fracción. En la fracción segunda nos dice que también el patrón tiene la obligación de hacer el cálculo del impuesto anual.
Dice que calcular el impuesto anual de las personas que les hubieran prestado servicios subordinados en los términos del artículo 97 de esta ley. El artículo 97 de la ley del ISR a grandes rasgos habla acerca del procedimiento de cómo es que se va a determinar el ISR anual, cómo se hace el cálculo, qué ingresos se consideran y todo eso, todo el procedimiento que lo vamos a ver. Entonces aquí en esta lámina sería cómo el patrón va a efectuar la retención mensual, las retenciones de cada pago. Bueno, ¿cómo va a ser las retenciones de acuerdo al periodo de nómina? Va a ser el cálculo de acuerdo si la nómina es semanal, va a ser retenciones semanales. Si la nómina es quincenal, el patrón va a hacer un cálculo en base al salario percibido del trabajador y le va a hacer una retención quincenal, y mensualmente el patrón tiene que entregarle esas cantidades de dinero a Hacienda. Es así como el trabajador estaría contribuyendo al pago de impuestos. Estaría pagando impuestos por sus ingresos. Y en el cálculo del impuesto anual, si el trabajador no cae en los supuestos que vimos aquí, quiere decir que la obligación de hacer el cálculo anual le corresponde al patrón. Antes había una declaración informativa. Ahí se informaba y se manifestaba el cálculo anual que se le había hecho a cada trabajador. Se le llamaba DIM, Declaración Informativa Múltiple. Dentro de ahí venía un anexo donde el patrón manifestaba el nombre de cada trabajador que había laborado en determinado año en la empresa y ponía el total de salarios. Ahí venía manifestado el cálculo anual. Esa declaración ya desapareció y los recibos de nómina, los FDI de nómina hacen las veces de esa declaración. Como ahorita ya se timbra la nómina, pues ya esa obligación de informar mediante esa declaración los sueldos de los trabajadores, pues ya quedó obsoleta, ya no existe. Bueno, otra de las obligaciones que tiene el patrón ante la ley del impuesto sobre la renta es expedir y entregar comprobantes fiscales. ¿Qué tipo de comprobantes? Pues un CFDI de nómina, sí, que es lo que vamos a ver ya cuando estemos en el sistema de nómina. La fracción tercera dice que expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo, en la fecha en que se realice la derogación correspondiente, los cuales podrán utilizarse como constancia o recibo de pago para efectos de la legislación laboral a que se refieren los artículos 132, fracción séptima y octava, y artículo 804, primer párrafo, fracciones segunda y cuarta de la Ley Federal del Trabajo. Cuando vimos la Ley Federal del Trabajo, ahí nos decía que los comprobantes de pago tenían validez de acuerdo a los que estipulara la ley del ISR, ¿verdad? Y la ley del ISR nos señala lo mismo. Bueno, entonces aquí la obligación es que es el patrón quien debe expedir el CFDI de los pagos que está haciendo por sueldos y salarios, ¿sí? De acuerdo al periodo de nómina que se trate. ¿Qué es este recibo de nómina timbrado? Pues es como una factura. Hagan de cuenta que están viendo una factura digamos, lo que para las empresas cuando compran algo, pues les entregan su factura así de donde adquirieron determinada mercancía. En su caso, pues el patrón tiene que expedir, como quien dice, expedirse a sí mismo el recibo de nómina del trabajador, ¿verdad? Como el trabajador no tiene la capacidad administrativa para él entregar o él por sus medios elaborar o timbrar el recibo de nómina, esa carga la autoridad se la pasa al patrón. Y pues para eso forzosamente el patrón tiene que contar con un programa que sirva para timbrar la nómina, para hacer este tipo de comprobantes fiscales, o también por ahí en la página del SAT hay una aplicación para timbrar recibos de nómina, nada más que ese es como que no serviría para timbrar una nómina de muchos trabajadores, sino de pequeños negocios que tengan 2, 3, 5 trabajadores. Está ahí en el apartado de mis cuentas, viene ahí la opción.
Bueno, otra obligación para el patrón en materia de ISR es solicitud de constancias y comprobantes cuando el trabajador laboró para otros patrones. Pues el patrón tiene la obligación de solicitarle los FDI de nómina, también una constancia donde se pueda cerciorar de que el trabajador está registrado en el RFC. Y voy a leer la fracción. Dice, fracción cuarta, solicitar en su caso las constancias y los comprobantes a que se refiere la fracción anterior a las personas que contraten para prestar servicios subordinados a más tardar dentro del mes siguiente a aquel en que se inicie la prestación del servicio, y cerciorarse que estén inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. Adicionalmente, deberán solicitar a los trabajadores que les comuniquen por escrito, antes de que se efectúe el primer pago que les corresponda por la prestación de servicios personales subordinados en el año de calendario de que se trate. Si prestan servicios a otro empleador y les aplica, empiezo a ver aquí. Y les aplica el subsidio al empleo a fin de que ya no se aplique nuevamente. Es decir, aquí el patrón tiene que solicitar las constancias, los FDI de nómina de los trabajos anteriores que haya tenido el empleado. También debe de pedir documentación donde pueda cerciorarse de que está inscrito en el RFC, y también solicitarle al trabajador que le informe si tiene otros patrones, le indique cuál de estos patrones, o si no es que él, quién le va a efectuar la entrega o el cálculo del subsidio al empleo. Otra obligación, solicitud de datos para efectos del RFC. Fracción quinta, solicitar a las personas que contraten para prestar servicios subordinados les proporcionen los datos necesarios a fin de inscribirlas en el Registro Federal de Contribuyentes, o bien, cuando ya hubieran sido inscritas con anterioridad, les proporcionen su clave del citado registro, ¿verdad? Un dato que traía por ahí la fracción anterior, aquí no lo deja más en claro. Si es que no está registrado en el RFC, pues hay que pedirle su CURP, al menos para poder hacerle nosotros su registro, porque pues es una obligación por parte del patrón registrar. De esta declaración informativa múltiple que les comentaba, antes no existía la opción de inscribir al RFC por medio de la CURP a los trabajadores. Se hacía mediante esta declaración informativa con unos programitas así que a veces descarga uno del internet. Los patrones calculaban el RFC y dentro de la declaración se le anotaba el RFC, y lo que hacía Hacienda es que al momento de que el patrón enviaba la declaración, en automático el sistema del SAT registraba en el RFC, los daba de alta en el RFC a aquellos trabajadores que no estaban dados de alta. ¿Sí? O sea, una modalidad para registrarlos. Con eso cumplía el patrón la obligación de registrarlos ante el RFC. Otra de las obligaciones, dice, presentación de los patrones, es presentación de constancias de viáticos. La fracción sexta dice que proporcionará más tardar el 15 de febrero de cada año a las personas a quienes les hubieran prestado servicios personales subordinados constancia y el comprobante fiscal del monto total de los viáticos pagados en el año de calendario de que se trate, ¿verdad? Pues como obligaciones, pues, digamos, la más importante y que no se nos debe de pasar, pues es poder solicitarle documentación donde como patrones podamos constatar, o una de dos, o que ya está dado de alta en el RFC el empleado, o pedirle la CURP, el acta de nacimiento, para ver los datos de origen del trabajador y poder estar en la posibilidad de inscribirlos, de darlos de alta en el RFC. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el trabajador no cuenta con un RFC correcto,
no se va a poder timbrar el recibo de nómina, porque por ahí siempre hemos mencionado que el SAT nos identifica por medio del RFC. ¿Sí? O si nos proporciona nada más el RFC anotado así en una hoja de papel, pues no es como una fuente fidedigna en la que podamos confiar. Entonces, si tenemos nosotros en nómina a un trabajador del cual no hemos podido emitir los CFDIs de nómina, pues esos pagos que estamos haciendo por sueldos y salarios no los vamos a poder hacer deducibles para la empresa. También por eso es muy importante. Y otra cosa también, pues es expedir los FDI de nómina y expedirlos en tiempo. Por lo regular, pues si ya la nómina ya le dimos el visto bueno y ya tenemos ya bien elaborada nuestros pagos, qué conceptos le va a tocar a cada trabajador y las cantidades totales que hay que pagarles, si ya está bien nuestra nómina, pues timbrarla luego, ¿verdad? No dejar pasar el tiempo para timbrarla, sino que timbrarla en tiempo y forma. También pues hacer el cálculo del impuesto. Son obligaciones que, aparte de entre otras, tiene que cumplir el patrón o el empresario por el simple hecho de tener trabajadores a su cargo. Y como todo dentro de este mismo artículo 99, pues viene la autoridad con su magia. Ahora dice que organismos exceptuados de obligaciones. Quedan exceptuados de las obligaciones señaladas en este artículo los organismos internacionales, cuando así lo establezcan los tratados o convenios respectivos, y los estados extranjeros. Por aquí estuvimos mencionando lo del subsidio al empleo. Es un concepto que vamos a ver ahí dentro del sistema de nómina también. Del lado de ahí del subsidio, podemos decir que el subsidio al empleo es un beneficio otorgado a cierto tipo de trabajadores, no a todos. El subsidio al empleo no les corresponde a todos. ¿Quién lo otorga? Lo otorga el gobierno federal. ¿A través de quién? De los patrones. ¿Sí? Dicho subsidio se otorga con la finalidad de que trabajadores con niveles de ingresos por salarios de entre 1 a 2 salarios mínimos no se vean afectados con un posible descuento por concepto de ISR por los sueldos percibidos. Quiere decir, este subsidio es como un apoyo por parte del gobierno federal a los trabajadores que tienen un nivel, ganan menos. ¿Sí? ¿Y con qué finalidad? Pues con la finalidad de que al momento de que ese trabajador pues gana poquito, pero de todos modos por eso que gana, tendría que hacerle el patrón un cálculo para ver cuánto ISR le va a retener. Entonces gana poquito y luego con la retención pues le va a quedar más poquito. Entonces lo que dice el gobierno, lo que se le ocurrió al gobierno federal es decir, pues yo como gobierno pues te voy a cuidar trabajador y te voy a dar un subsidio, ¿sí? Pero no te lo voy a dar yo. O sea, el gobierno federal fue el que lo creó. Pero quien te lo va a entregar es el patrón, ¿sí? Por eso es muy importante saber qué patrón es el que va a entregar el subsidio en caso de que el trabajador tenga varios patrones. ¿Y qué pasa? Es un dinero que sale de la bolsa del patrón al final, ¿no? Es un apoyo por parte del gobierno, pero el dinero sale de la bolsa del patrón. Entonces, ¿qué pasa? Pues el gobierno le dice a los patrones, no te preocupes, ese dinero que tú estás entregando por concepto de subsidio al empleo, lo vas a recuperar. ¿Pero cómo? Pues te lo descuentas en la declaración mensual. Si tienes que pagarme ISR retenido por salarios, del ISR que le retuviste a tus trabajadores, pues de ahí réstale, ¿verdad? Lo que hayas pagado de subsidio en ese mes. O si no, de tu ISR propio, de tu actividad, también réstate de ahí. Si me debías de ISR propio, me ibas a pagar 5,000 pesos y entregaste 500 de subsidio al empleo a tus trabajadores en ese mes, pues ya nomás págame 4,500 de ISR, ¿verdad? Igual, del ISR retenido me ibas a pagar 1,000 pesos de todo el ISR que le retuviste a tus trabajadores en ese mes y tienes 500 de subsidio al empleo que entregaste, pues págame 500, ya nada más. ¿Sí? A grandes rasgos de eso habla el subsidio al empleo.
Bueno, de mi parte hoy sería todo. Espero vean el video y si tienen alguna duda, con toda confianza me la hagan saber y nos vemos por ahí en el próximo video y en la videoconferencia del viernes. Que pasen buen día. Hasta luego.